Hoy vamos a hablar sobre el perdón. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión ha sido perdonado? Los niños pueden salir. Y vamos a hablar hoy sobre el perdón, y para esto voy a tomarme algunos minuticos para salir temprano. Y vamos a empezar leyendo lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Y vamos a tomar estos textos para explicarles por un momentico lo que la Biblia dice sobre el perdón para nuestra vida. En Primera de Juan, capítulo 1, el verso 8, el apóstol Juan escribió estas palabras: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Diga, perdonar. Dígalo duro, perdonar. Otra vez. Dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él o a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Padre, en esta mañana queremos darte gracias una vez más por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón, para que tu palabra tenga cabida, Señor, y que cada persona al salir de este lugar pueda entender y ver cuán grande es tu amor. Padre, bendecimos en esta mañana cada familia, cada persona que está en este lugar. Declaramos tu bendición sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, por un momento os voy a explicarles lo que es perdón. La Biblia dice en estos versos que si alguna persona dice que no ha pecado o que no tiene pecado, esta persona no está diciendo la verdad. Todos nosotros sabemos que somos pecadores. Ayer tuve un rato en la clase que le estaban dando a los líderes y tenían un tema más o menos como el que yo estoy tocando o voy a tocar en esta mañana. Y Jonathan le hacía una pregunta y le citaba un versículo donde dice que Jesús no vino a este mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y él le hacía una pregunta: ¿por qué creen ustedes que Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo? Y alguien por allá le dio la respuesta. Y Jonathan tomó un momento para aclararles y decirle: es verdad, Jesús no vino para condenar, porque ya el mundo estaba condenado. Desde que nosotros nacemos en pecado, en condenación. Y Jesús no vino para condenar algo que ya estaba condenado. Él vino para salvar lo que estaba condenado. Amén. Ahora, esto nos lleva a pensar que somos condenados. El mundo está condenado porque el mundo vive en pecado. Y para el pecado se necesita perdón. Ahora, la palabra perdón significa borrón y cuenta nueva. Eso es lo que significa la palabra perdón. Borrón y cuenta nueva. Es decir, perdonar, cancelar. En otras palabras, cancelar una deuda. Eso es lo que significa perdonar. Es decir, algo así como cuando
ofendemos a alguien. Fíjense la pregunta que les voy a hacer. Porque aquí yo creo que el único he sido yo. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han ofendido a alguien? Levánteme la mano. Pues creía que era yo solo, nada más. En alguna ocasión hemos ofendido a alguien. Pero lo cierto es que cuando ofendemos a alguien, no nos sentimos bien. No sé usted si usted se puede sentir bien. Pero cuando uno ofende a alguien, entonces uno empieza a sentirse mal. Y la única forma como uno puede sentirse bien es tratando de perdonar para restaurar esa relación. Porque cuando perdonamos, entonces es cuando restauramos nuestra relación. Yo no sé si los esposos cuando pelean y les cae la noche pueden dormir bien. Bueno, yo creo que aquí ninguno de las parejas pelea, creo yo. Y por eso nadie da una respuesta así. ¿Ah? Yo en mi primer año de matrimonio tuve bastantes conflictos. Gracias a Dios todo eso lo hemos superado. Pero cuando tuve discusiones con mi esposa, yo no podía dormir bien. Máximo cuando uno conoce la palabra. Lo único es restaurar, perdonar. Y cuando uno perdona, entonces la relación se restaura. Ahora, cuando alguien nos perdona, porque perdonar es una demostración de amor. Uno puede perdonar cuando uno tiene amor. Si no hay amor, uno no puede perdonar. Por el contrario, lo que tiene es rencor, odios y se llena de contienda. Entonces, perdonar es una decisión de no guardar rencor en nuestro corazón. Es una decisión de no vivir con eso que lo está molestando. Y la única forma como nos podemos sentir bien es que perdonemos o que nos perdonen. ¿Sabe? Eso es esencialmente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Eso es esencialmente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado. Y el hecho de que Dios nos haya perdonado, nos perdonó para que nosotros restauremos la relación con Él. Y es un gesto de amor, no porque nosotros lo merecemos. Somos perdonados, ¿sabe por qué? Porque es un gesto de amor de Dios para nosotros. Él nos perdona porque nos ama. Como el padre, aquel que cuando su hijo lo ofende, también tiene un corazón para perdonarle. Entonces, el perdón es borrón y cuenta nueva. No es aquello que a veces decimos, te perdono, pero no se me olvida. Eso no es perdón. Perdón es borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado y Él ha borrado
todos nuestros pecados. Él ha borrado toda nuestra iniquidad. Él dijo: desde el momento que pediste perdón, ya me olvido de todas las ofensas que me has hecho. Le voy a dar 2 versículos. El 1 está en Isaías 43, verso 25. Esta es la acción de Dios cuando perdona. Es la acción de Dios para ti. Ha sido la acción de Dios para mí. Dios declara en esta palabra por el profeta Isaías, en el capítulo 43, el verso 25, dice: yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor a mí mismo. Y mira lo que dice Dios: y no me acordaré de tus pecados. En esta mañana, si tú has pedido perdón al Señor, no importa qué clase de vida llevabas, no importa cuán terrible era tu conducta, pero si viniste al Señor y Él te perdonó, o si no has venido al Señor y vienes al Señor, Él te va a perdonar y Él jamás y nunca se acordará de todos tus errores. Porque la Biblia dice: Él es quien borra nuestras rebeliones, y lo hace no porque tú lo merezcas, sino por amor a sí mismo. Porque Él entiende lo que es el amor. Y qué bonito que dice que Dios no se acuerda más de tus pecados. Así es que dígale a la persona que está a su lado, mírale y dígale: no te dejes atormentar más por tu pasado. Dígaselo. Dígale: no te dejes atormentar más por tu pasado. Dígaselo. ¿Sabe? Este verso que nosotros lo tenemos a flor de labio, que nos encanta, que está en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Aquí está la acción del amor de Dios, haciéndote una nueva criatura, diciendo: borrón, cuenta nueva. Qué bonito ser perdonado, ¿verdad? Es una demostración del amor de Dios. Y es una demostración del amor de Dios, ¿sabe por qué? Porque todos hemos pecado. Les he dicho muchas veces aquí: no somos pecadores porque hagamos pecado. Somos pecadores porque ya nacimos en pecado. La iglesia romana lo titula el pecado original. Dicen ellos: pecado original y pecado mortal. Y señalan: el pecado original es el que traemos de nuestros primeros, y el pecado mortal es cuando uno mata a alguien, o cuando uno hace cosas terribles. No, somos pecadores ¿desde qué? Desde que nacimos. Y por eso es que desde pequeño usted ve hechos en los niños que uno se queda asombrado. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Cada uno de nosotros es pecador. Y la Biblia dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Eso dice Eclesiastés 7:20. Y en los versos que acabamos de leer, especialmente el verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque a veces cuando hablamos de pecado, la gente piensa que pecado es hacer cosas horribles: asesinar a alguien, violar a alguien, vender el cuerpo en la calle o ser un homosexual. Y la gente busca las partes más horribles para decir eso sí es pecado. Adulterio. Hermano, desde que nacimos, así no hayas cometido ningún pecado de esto, ya eres un pecador. Si nunca mataste a nadie, si nunca robaste, si nunca has sido infiel, de todas maneras eres pecador. Porque nacimos en pecado. No somos pecadores porque hacemos pecado, sino porque lo traímos desde raíz. Y entonces mucha gente dice: yo no soy pecador, yo no necesito perdón, porque es que yo no hago esas cosas. No, aunque no las hagas, estamos tildados como pecadores. No hay nadie en esta tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, ¿por qué necesitamos el perdón? ¿Nunca ha pensado por qué usted necesita ser perdonado? ¿Sabe por qué necesita ser perdonado? Porque si usted no es perdonado o perdonada, pasará a una eternidad sufriendo las consecuencias del pecado. Si usted no pide perdón y usted muere en pecado, usted pasará a la eternidad y pagará las consecuencias de su pecado, porque nunca confesó su pecado ni nunca pidió perdón por sus pecados. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe? Mire lo que dice la Biblia, para que usted vea que no es asunto mío. De Jesús dijo estas palabras en Mateo 25:46. Él dijo, después de estar hablando con una multitud y poner un ejemplo, él dijo: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sabía usted que mucha gente piensa que solamente hay vida eterna en el cielo? No, también hay vida eterna con un castigo en el infierno. Y Jesús dijo que algunos van a ir a un castigo eterno, pero otros iremos a una vida eterna. ¿Y cómo podemos ir a una vida eterna? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora se da cuenta lo importante que es el perdón. Porque al ser perdonado, tenemos la vida eterna y la tenemos con Cristo. Siempre hago una pregunta:
Y me gusta preguntarles, ¿a cuántos de ustedes les gustaría? Porque estamos en esta vida tratando de buscar una vida mejor. Queremos ir al cielo y eso. Y me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes, levántenme la mano, los que quieren irse para el infierno, levanten la mano? Esperanza, tú hasta... Ay, Esperanza, estaba, oye, hoy sí estabas atenta, ¿verdad? Hoy sí estabas atenta, ¿verdad? Qué bueno. Pero fíjense, ¿cuántos queremos ir para el cielo, a una vida eterna? ¿Eh? Pero para ir a una vida eterna, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. La vida está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí está la vida para usted. Ahí está la vida para mí. Ahí está la vida para nosotros. Por eso es interesante el perdón de nuestros pecados. Porque perdonado podemos ir a una vida eterna mejor. Sin el perdón, Jesús dijo, algunos irán a un castigo eterno. La segunda cosa que quiero decirle es cómo podemos obtener el perdón de los pecados. ¿Quién estará más interesado, tú o Dios? ¿Quién estará más interesado en que tu pecado sea perdonado, tú o Dios? Dios está más interesado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios lleno de compasión. Dios es un Dios que sabe perdonar nuestros pecados. Y Dios no está interesado en la muerte del impío. Dios no se alegra en la muerte del impío. Dios se alegra en la muerte del justo. Aunque a nosotros nos da tristeza cuando muere un justo, pero Dios se alegra. Porque el justo termina su carrera y nosotros nos toca seguir luchando. Dios no quiere la muerte de la persona sin pedir perdón. Mire lo que dijo el apóstol Pedro en la segunda epístola de Pedro 3:9. Quiero que me proyecte ese versículo. Segunda de Pedro 3:9. Este es el deseo de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está interesado en que la gente se pierda. Y una de las causas por las cuales nosotros entendemos que Jesús no ha venido a levantar una iglesia es porque Dios está dando chance para que tú te arrepientas. Dios está dando chance para que pidas perdón. Porque Dios no te quiere recibir, o Dios no quiere que mueras de esa manera. Y Él retarda su promesa de venir, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Sabe que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna para ti. Ese es el regalo de Dios. Y por eso Dios no quiere que la gente parta sin pedir perdón. Dios hizo un plan perfecto.
para el perdón de nuestros pecados. Y a veces me voy a pensar cómo sería la gente del Antiguo Testamento. Yo creo que por eso nunca estuvieron en la ciudad, sino tenían que estar en el desierto. La gente para poder conseguir el perdón de sus pecados tenía que llevar una vaca, una oveja, un toro y un animal. Y a veces digo, ¿cómo sería esto lleno de puras vacas y ovejas aquí? Dios tuvo un plan y el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios tan perfecto que Dios se hizo un ser humano. Dejó su trono, dejó su gloria y se hizo un ser humano para venir a morir como los humanos, encarnado en la vida de su Hijo Jesucristo. Cuando uno lee el Evangelio de Juan y lee el primer versículo de Juan, la Biblia dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hablando del Verbo de Jesús, que este Verbo, dice el Verbo, la palabra, la rema de Dios se hizo hombre. Y cuando uno lee el verso 14, uno ve el cambio de este Verbo viniendo a la tierra. El verso 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El plan de Dios está claro para nosotros. Él dejó su trono, se hizo hombre y vino a esta tierra. Y por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios para perdonar nuestros pecados. Jesús se hizo hombre para perdonar nuestros pecados. Tengo una pregunta para concluir. Y esta pregunta es para los amigos y amigas que están aquí en esta mañana. Amigo y amiga, ¿quiere usted obtener el perdón para sus pecados? No me responda con la voz en alto. Respóndase a sí mismo. ¿Quiere usted obtener el perdón para sus pecados? Porque el perdón de nuestros pecados pueden ser perdonados solamente si tú pones la fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Poner tu fe en Jesús, aceptarlo, recibirlo en tu corazón, te llevará a que tus pecados son perdonados. Ayer Jonathan le preguntaba a los que estaban en la escuela de Lirio, y yo me estaba riendo, porque él estaba preguntando por un versículo que para mí es el corazón de la Biblia, que es el versículo que todo cristiano tiene que saberse de memoria. Que no se puede ser cristiano sin aprenderse ese versículo de memoria, sin saber lo que dice ese versículo, porque en él está estructurada, está demostrado, es decir, lo más grande que Dios puede expresar, como es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pienso que esta es la estructura, el corazón de la Biblia, la demostración del amor de Dios
incondicionalmente para perdonarnos, dando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Voy a concluir diciéndote algo. Mira, Dios nos perdona para que nosotros también tengamos el corazón para perdonar a otros. ¿Sabías eso? Tú no te puedes sentir perdonado si no perdonas. Para que Dios nos perdone, nosotros necesitamos perdonar. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Para que Dios te perdone, necesitas reconocer que eres pecador o pecadora. Necesitas reconocer que necesitas el perdón de Dios. Termino dándoles una ilustración sobre esto. En una ocasión leí una historia de un rey. Que el rey fue a una cárcel. Y cuando él fue a la cárcel, mandó a llamar los presos para hablar con ellos. Y cuando entrevistó al primer preso y le preguntó, ¿por qué tú estás preso aquí? Y él dijo, yo no sé por qué estoy preso. Me están señalando que yo maté a alguien, pero yo no he matado a nadie. Porque la mayoría de nosotros o de la gente cuando comete un hecho, siempre digo, hacen como los jugadores del fútbol. Si usted ve un partido de fútbol, póngale cuidado. Las patadas que le dan al contrario cuando lleva el balón. Y cuando el árbitro suena el pito, él dice, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, no he hecho nada. Y el hombre está tirado en el piso. Le da su patada, le hace una falta, y cuando el árbitro viene y le pita la falta, él le va a encarar al árbitro, pues yo no he hecho nada, yo no hice nada, yo no hice nada. Y así hicieron muchos presos. Cuando el rey llegó, le llamó a otro y le dijo, ¿por qué estás preso? ¿Cuántos años tienes condena? Tengo tantos años de condena aquí. ¿Y por qué estás preso? Le dijo, bueno, estoy preso porque me acusan de que hice un robo y yo no he robado nada. Siempre dicen que yo robo y me traen aquí, me han traído varias veces por acusándome de robo. Yo nunca he robado a nadie. Y así cada uno de ellos fue presentando una excusa. Hasta que el rey dijo, ¿estos son todos los presos? Y alguien le dijo, no, allá hay uno que no se atreve a venir delante de usted. Y dijeron, ¿por qué? Dice, no, él dice que él no quiere estar en su presencia. El rey dijo, tráigamelo. Se lo presentaron y el rey le dijo, ¿por qué no quiere estar aquí delante de mi presencia? Él dijo, porque tengo vergüenza y pena. ¿Y por qué tienes pena? Dijo, porque yo sí soy culpable y merezco estar aquí preso. Yo sí he cometido crimen. Tengo una familia. Y siento vergüenza con mi familia y siento vergüenza con usted, rey. Y por eso no he querido presentarme delante de usted. Y el rey lo miró y le dijo, eres el único hombre justo en este lugar. Has reconocido tu falta y has reconocido tu error, por lo cual yo te doy la libertad. Eso es lo que Jesús espera de ti. Para ser perdonado necesitamos reconocer que somos pecadores. Mientras no reconozcas que eres pecador, no vas a obtener tu perdón. Pero el Señor está aquí para perdonar todos nuestros pecados. ¿Sabe qué?
para hacer una lista, borrón y cuenta nueva. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Permite que en esta mañana las personas puedan sentir lo que es tu amor al perdonar. Que cada persona pueda sentir tus brazos abrigándole, cobijándole, dando calor y diciéndole: me olvido de todos tus pecados y tus errores. Da una vida nueva a aquellos que no te han conocido. Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén y amén. Déjeme quitarle un mal concepto del perdonar. Muchas personas piensan que perdonar es darle un abrazo a alguien y decirle: te perdono. ¿Sabe? Eso no es el todo del perdonar. Yo tengo un concepto diferente. Creo que perdonar es, aunque usted no le dé un abrazo a una persona, usted la puede perdonar. Perdonar es no sentir un rechazo hacia aquella persona. Porque cuando uno no perdona, uno siente rechazo a las personas. Lo ve. Y dice: ¿por qué no te quitas de mi mirada, de mi camino? Pero cuando tú perdonas de corazón, es no sentir aquello que tú sentías por esa persona para mal. Así no lo abraces, porque yo conozco muchos que se dan un abrazo y te dicen: te perdono y perdóname, pero siguen, como decimos en lo criollo, con la yuca sembrada ahí dentro. No necesariamente se necesita un abrazo, sino pedir a Dios que saque todo eso que está ahí. ¿Y sabe qué es perdonar? Cuando tú ves a esa persona y tú antes tenías un rechazo para esa persona y tú la ves ahora y ahora no sientes ningún rechazo. Ahora tú sientes como compasión y dices: ¿por qué yo tenía que hacer esto? ¿Por qué yo sentía eso? Y eso es lo que nos hace libre en Cristo Jesús. Bien, vamos a colocarnos en nuestros pies.